yo creo que a estas alturas del ciclo ha debido quedar claro que Esparta es una ciudad un poco singular, ¿no? Yo les voy a hablar precisamente de esa excelencia militar y añadido cívica, ¿no? Quiero empezar con una frase de una historiadora francesa llamada Françoise Risset, en un articulito que se llama La utopía espartiata. Se va a hablar de utopía porque Esparta está muy relacionado con eso, que dice: de Heródoto a Plutarco, Esparta no es solamente una ciudad diferente de las otras, idealizada por la calidad de su vida cívica y la importancia de sus logros militares, sino una ciudad reconstruida por los intelectuales que la juzgan perfecta siempre que fuera leal a Licurgo. Yo creo que define muy bien que Esparta es famosa por sus hazañas militares, que es famosa también por ese concepto espartano de ciudadanía y el ejercicio, sobre todo, de una libertad que no es civil como la nuestra. La libertad de los antiguos era una libertad política. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros, esa libertad es que no se nos impide hacer algo, irnos con los amigos, a comer, a lo que sea. La libertad de los antiguos es una libertad política porque es para contribuir al Estado. Es una libertad útil, positiva, que diría Isaiah Berlin. Por lo tanto, los intereses personales y familiares quedan supeditados al Estado. Los espartanos, por lo tanto, como pongo ahí, encarnaban una forma suprema de libertad. Tenemos esa frase de Critias, que se nos conserva en Libanio, que dice: son los más libres de los griegos, pero también los más esclavos. ¿Por qué? Porque espartanos son los espartiatas, de los que vamos a hablar enseguida, pero para que el espartiata sea totalmente libre se necesita que el esclavo sea totalmente esclavo, el hilota. Como dirá después, parece que Rousseau, los extremos se tocan, ¿no? Pero esa libertad en grado absoluto, que trae consigo la felicidad, en el sentido de prosperidad, necesitaba ser defendida a toda costa, defendida con las armas, evidentemente. Los espartanos nos incluirían hoy entre los que Aristóteles llamaba ciudadanos pasivos. En la antigüedad, lo bueno, lo positivo era que los ciudadanos fueran gobernados y gobernantes, que participaran. Nosotros solamente somos gobernados, hoy nos verían así. De hecho, en griego la palabra idiotes, que evidentemente ha dado nuestra palabra idiota, es aquel que se ocupa de uno mismo y no de las cosas de la política. De la política en sentido original, porque política son las cosas de la polis, las cosas de todos. Bien, los espartanos, como pongo ahí en el título, van a estar más de 2 siglos siendo imbatidos en combate hoplítico, porque van a ser derrotados de otras formas. ¿Por qué se produce eso? Pues se debe a que, como dice ahí Jenofonte, los espartanos son los únicos artesanos de la guerra. Los únicos artesanos, tecnitai de la guerra. Los demás son aficionados. Lo dice en la Constitución de los lacedemonios. Bien, en una conocida anécdota que nos cuenta en este caso Plutarco, Agesilao II estaba en Asia Menor, haciendo unas campañas, estuvo 2 años allí, saqueando, le fue bien. Es una especie de precedente modesto de Alejandro Magno, no tiene nada que ver, pero ya un tiempo antes estuvo en Asia Menor. Y como vamos a ver, los espartiatas eran pocos. Y efectivamente eran pocos en esa campaña. Tenían aliados, tenían tal, pero eran pocos. La campaña se prolonga y los aliados se quejan de que ellos envían más a la guerra y a la muerte a más soldados que los espartanos, que son poquitos. Y entonces cuenta Plutarco que Agesilao II, probablemente junto a Cleómenes I, los 2 reyes más importantes de los espartanos,
Dice, ordenó a todos los aliados que se sentasen mezclados unos con otros, mientras que los lacedemonios, los espartanos, se reunirían aparte, separados de los demás. A continuación mandó que se pusiesen en pie primero los ceramistas, luego dio la misma orden a los herreros, a los carpinteros, a los albañiles, vamos, todos los oficios. Pero cuando terminó, casi todos los aliados estaban de pie, levantados. Ningún lacedemonio. Y entonces Agesilao dijo, entre risas, ¿veis, amigos, cómo nosotros enviamos a la guerra muchos más soldados que vosotros? ¿Quién tenía razón, no? Bien, tenemos por lo tanto una milicia especializada. Es preferible a profesional. ¿Por qué? Porque el profesional se gana su sustento con eso y se puede confundir con mercenarios, que no es el caso. Es una milicia especializada. Cuando en el resto del mundo griego pues, se dedicaban a tiempo parcial. Era un campesino que coge las armas pues, cuando es necesario. Los espartanos, como vamos a ver, no hacían eso. Por eso, lo de la excelencia cívica, porque los espartiatas de pleno derecho constituyen el modelo de ciudadanos hoplitas y propietarios. Las tres cosas que deben tener, que deben estar juntas. Ciudadano de pleno derecho, propietario de tierras y hoplita, infante pesado, que se paga sus propias armas. Eso fue siempre lo ideal. Hubo una excepción, Atenas, que por eso fue llamada una democracia radical, porque concedió derechos a quien no tenía tierras, los famosos cetes o jornaleros. Pero lo habitual era eso. Y claro, en Esparta eran aún más ideal porque no podían, Licurgo, ese personaje evanescente, les había prohibido dedicarse a las actividades manuales y a las actividades comerciales, trabajar. Ya tenían a los ilotas, como vamos a ver, también, y les habló el otro día el profesor Domínguez Monedero de los ilotas, ya trabajaban para ellos, por lo tanto, te puedes dedicar a todo lo demás. Por eso se entregan a todo lo demás. Se tienen que dedicar, por lo tanto, y cito, a las actividades que hacen al hombre más libre, ¿no? Que procuran la libertad a las ciudades. Los asuntos cívicos, la guerra, la caza y el deporte como preparación, en fin, eso es a lo que se tienen que dedicar. Es muy importante subrayar que Licurgo no prohíbe la posesión de riqueza. Lo que prohíbe es que esa riqueza venga de actividades indignas. Trabajar con las manos era una actividad indigna. Era la propia de esa Atenas, que era naval, comercial y se la va a llamar liberal, incluso burguesa, aplicando un poco anacronismos. Por lo tanto, el oficio espartano es ser ciudadano. Ese es su oficio, ser ciudadano. No preocuparse de otras cosas. Bien, los espartiatas son el núcleo o la médula espinal del ejército lacedemonio, que, como dijo también el otro día el profesor Domínguez Monedero, está integrado por aliados, periecos, incluso luego pues, se va a armar a los ilotas, en fin. El núcleo, la espina dorsal, son los espartiatas, ¿no? La élite de la élite. Por cierto, antes la anécdota esta que he contado de Agesilao II aparece en la película 300. No sé si a alguno le sonará, se la atribuyen a Leónidas, pero bueno, es Hollywood y puede hacerlo. Es decir, la meten, a ver, es interesante la anécdota, pero se la atribuyen a Leónidas. Por lo tanto, tenemos que son la élite. No son comparables a los periecos, también les puso Domínguez Monedero cuando de Marato y Jerjes están hablando y dice estos son buenos guerreros, pero no son espartiatas, ¿no? Y como dice otro rey, Agis II, los espartiatas son aquellos que no preguntan cuántos son los enemigos, sino dónde están. Muy espartano. Todas estas frases son muy espartanas, ¿no? La caza es muy importante en Esparta, porque es efectivamente una preparación para la guerra. El texto es de Platón, de las Leyes, que dice, y así solo queda un tipo de caza digna para practicar la verdadera valentía. La caza de animales cuadrúpedos, se está refiriendo al jabalí,
con caballos y perros y la propia fuerza física, en que se les vence corriendo, golpeando, disparando y se las caza con las propias manos. Claro, hoy tenemos escopetas, pero enfréntate a un jabalí. Bien, cuando Ulises en los poemas homéricos tiene un casco de colmillos de jabalí, no solamente es algo que causa sensación, es que esos jabalíes los ha cazado él. Y está diciendo, esto es la prueba de mi valor, por poner un ejemplo práctico. Bien, como digo, entonces tenemos una milicia especializada, ¿no? Más que profesional. Bien, hay una identificación entre cuerpo cívico y élite militar. Todos los que son ciudadanos de pleno derecho son la élite militar del ejército. Hay una identificación plena. Esto es lo que acabo de comentar, de que los enemigos, sino dónde están. A mí me gusta esta descripción que hace Jenofonte en el Agesilao, de que el ejército espartano en movimiento era un muro de bronce y púrpura. Es muy gráfica. Alguno anglosajón ha dicho esto es como si antes en la Segunda Guerra Mundial un tanque, ¿no? Decía algo así parecido, ¿no? Jenofonte, en la Constitución de los Lacedemonios, nos dice que para la lucha con las armas proyectó lo siguiente: llevar una capa de rojo púrpura, por considerar que ese color tiene muy poco que ver con el vestido de la mujer, ya sabemos que los antiguos eran un poco misóginos, y que es muy apropiado para la guerra. Luego, siglos después, pues fantaseando ya un poco, Plutarco pues añadirá que encima, cuando estaban heridos, difuminaba las heridas y así no parecían más débiles, ¿no? También lo que le distingue a los espartanos es el cabello largo, que es propio de héroes. Como se puede ver en esta figura, que es excepcional, es única, está en Estados Unidos, fíjense que está el frontal y para que se pueda ver lo elaborado del peinado, el trenzado. Es del año 500 a.C. Está envuelto en su capa, es un espartano, el pelo largo. Llama la atención la forma de la cimera. Se ha especulado, un oficial, un rey, no lo sabemos. Alguien importante probablemente, pero es la imagen del espartano, un poco. Ese pelo largo, decía Licurgo una vez más, que hacía que los espartanos parecieran más altos, más libres, más fieros. Esto que les he puesto aquí, por cierto, no dejaré de comentar que la famosa landa, la letra L, que es como una A pero sin el la landa de los griegos, eso significa lacedemonios, no llevaban la S de la sigma de los espartanos, es absolutamente anacrónica. Es decir, en las guerras médicas no lo llevaban así, de nuevo el cine. ¿De acuerdo? Esta es una película de 1962 y eso es los famosos 300. Esta se llamaba también The 300 Spartans. Hablaremos de ella. Pero ven que, salvando las distancias, pues, bueno, son bastante parecidas. Bien. Esto lo he titulado La aristodemocracia espartiata. Menuda palabreja, ¿no? Aristodemocracia. Evidentemente quiere dar a entender que había una cierta igualdad entre que son aristócratas, entre su superioridad. Bien, esos ciudadanos completos o perfectos son llamados homoioi, es decir, iguales o semejantes, ya se comentó también el otro día. Bien, Jenofonte dice: a los que cumplen la obligación ineludible de practicar las virtudes cívicas, Licurgo les dio la ciudad, para que fueran beneficiarios de ella por igual, no territorialmente, sino políticamente, por igual en el disfrute de la ciudadanía, mientras que aquellos que fracasan en el respeto a las leyes les privó de estar entre los iguales. Por lo tanto, tenemos que la ciudadanía hay que trabajarla. La ciudadanía hay que trabajarla, hay que ser un esfuerzo. Jenofonte es un discípulo de Sócrates. Por lo tanto, el ponos, el esfuerzo,
tiene que tener una recompensa al final, ¿no? Eran llamados homo iguales o semejantes. ¿En qué? Sobre esto se ha debatido muchísimo, probablemente su aspecto, que era bastante parecido, y que luego pues, la riqueza no se podía hacer ostentación de ella, ¿no? Es imposible que una sociedad, todos los ciudadanos tengan lo mismo. Por eso sería una utopía. Y durante mucho tiempo se ha pensado que los espartanos tenían todos lo mismo. Esto no emerge en el mundo griego hasta Polibio, siglo II a.C. Esta igualdad de hecho económica y social de los espartanos, que todos tengan el mismo fundo, que todos tengan lo mismo, todo eso es una creación a posteriori, del siglo II a.C., ya está en Polibio, y va a ser mucho más exagerada en Plutarco, en plena época romana. Pero ni Jenofonte, ni Tucídides, ni Aristóteles nos hablan de ello. Nos hablan de desigualdades sociales. ¿Dónde no hay desigualdades sociales? Pero no de que fueran iguales en eso. O sea, que la formación del mito de Esparta, de lo que hablaremos el jueves, ¿no? el próximo día. ¿Qué les uniformizaba? ¿Qué les homogeneizaba? Pues precisamente eso. La agogé, de la que vamos a hablar enseguida, que es la educación de los espartanos. Todos se educan de la misma manera, ya lo veremos. Y luego la dieta, que no tiene nada que ver con la alimentación. La dieta sería lo que nosotros llamamos hoy forma de vida. Por lo tanto, incluye la alimentación, pero incluye pues eso, el vestirse, las costumbres, la forma de vida. Si todos tienen exteriormente lo mismo, parece que son iguales. Entonces, como digo, la agogé y la dieta enmascaraban, disfrazaban la desigualdad que hasta el final de la guerra del Peloponeso no fue demasiado grande. No había grandes diferencias sociales. Después de que vencen Atenas, sí, cuando empieza a fluir la riqueza. Y cuando empieza a fluir la riqueza, va a un sitio y empobrece a otros. Bien, para ser un homoios había que nacer de padre y madre espartiatas, en primer lugar. No podemos entrar tampoco, mencionó el profesor Domínguez Monedero, que había pues, bastardos, motaces y todo eso, pero aquí estamos hablando de espartiatas. Pongo un cuadro de Jean-Pierre Santour, que es la elección de los niños en Esparta, 1785, donde se ve uno que se aleja apenado, porque probablemente todos hemos oído en algún momento que se arrojaba a los niños por el Taigeto y estas cosas, ¿verdad? Y que Plutarco se les sumergía en vino, ya ves que para ver si entraba en epilepsis es que estaba mal, ¿no? Casi todo eso es en Plutarco. Por lo tanto, muy tardío y cuando ya está totalmente cristalizado el mito. Agesilao II, el de la anécdota de antes, era cojo. No lo tiraron por el Taigeto, quizá porque era de la Casa Real, pero bueno. Bien, como digo, es muy controvertida esa información de Plutarco de algo que luego pues, hablaremos el jueves. Pues claro, esto lo cogió el nazismo, que hizo de Esparta su modelo y referente, y se pueden imaginar, ¿no? La selección de niños donde acabó. Bien, segundo, superar la durísima agogé. Agogé significa conducción, es la educación espartana. No es la palabra paideia, o por lo menos no tiene que ver con la paideia ateniense, que es la conocida. Fracasar física o moralmente en la agogé impedía alcanzar Takalá. Es una expresión muy espartana. La utiliza Jenofonte, que es ateniense, pero es muy espartana. Es una expresión que significa las cosas bellas. ¿Qué son las cosas bellas? La ciudadanía. O más bien, todo lo bueno que te da la ciudadanía. De nuevo estamos en eso, el Estado, la comunidad. 。
Bien, también esta frase de Nicolás de Damasco, que es de época augustea, decía Licurgo que a la aceptación de un trabajo arduo, de nuevo el ponos, le siguen la libertad, la prosperidad y el dominio sobre todos, mientras que la elección de una vida de holgazanería le sigue la esclavitud. Nos cuentan que, para demostrar esto, Licurgo crió 2 cachorros del mismo padre y de la misma madre. Al uno lo acostumbró a ponerle el platito con la comida, a la glotonería, y al otro le enseñó a cazar. Después los llevó a la asamblea, ante los demás conciudadanos. Puso algunos huesos y manjares y soltó una liebre. Y cada uno se fue a lo suyo. El uno por el platito y el otro a cazar la liebre. Y entonces dice Licurgo, ¿veis, ciudadanos, que siendo de la misma raza, en virtud del régimen de vida, han resultado muy diferentes el uno del otro y que la disciplina es más eficaz que la naturaleza para la consecución de lo bueno? Es decir, hay que trabajar. En Esparta se trabajaba, era una sociedad agonística, como vamos a ver, en que la competición todo tenías que estar en perpetua tensión, ¿no? Y trabajo. La Gogé, sobre todo, más que educación en sí, es un modelo de socialización, de integrarlos a todos. Plutarco la llama escuela de obediencia y Simónides domadora de hombres. Se pueden hacer una idea de que era dura. Lo que pasa es que, claro, tenemos cosas de distintas épocas, no sabemos la continuidad, sería muy complejo. En Platón se nos dice que los jóvenes espartiatas tenían prohibido examinar qué leyes son buenas o malas, sino que con una voz y de forma unánime, todos acuerdan que todas son buenas, puestas que las dieron los dioses. Esto ya nos sitúa en el polo opuesto a la democracia. No se debate, no se discuten las leyes. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo. La Gogé te enseña disciplina, obediencia. Te tienen que inculcar a golpes la obediencia. Esto suena un poco con lo que está cayendo ahora, ¿verdad? Una pederastia institucionalizada, pero hay que hablar de ello porque en Esparta era importante, como vamos a ver. Era una fase de la educación. El Estado espartano auspiciaba, no solo es que lo permitiera, sino que lo fomentaba. Que un adolescente estableciera vínculos con un adulto en torno a los 30, con plena capacidad política, para aprender ese oficio de ciudadano, que cristalizaba en la mayoría de los casos en una relación de tipo homoerótico. Las fuentes antiguas nos dicen que no, que era un amor platónico, para que nos entendamos, que no había amor carnal ni nada por el estilo. No hay nadie que se lo crea, yo por lo menos no. Pero bueno. Dice, la inverosímil castidad de esta relación homosexual. Dice Jenofonte de nuevo, igual que los padres deben contenerse ante sus hijos y los hermanos ante sus hermanos en los placeres del amor. Pues tienen que ser igual. Plutarco, 5 siglos y medio después, no ha pasado nada. Porque hay un abismo no solamente cronológico, sino también cultural. Plutarco está escribiendo a finales del siglo I, principios del segundo de nuestra era. Y ya todo es distinto. Y dice Plutarco, claro, añade cosas. Dice, quienes eran sodomizados se les privaba de derechos. Pues ya pero eso no lo dice Jenofonte, que lo está viviendo. Y Eliano, todavía más tarde, pues dice, añade que también se les quitaba la vida. Venga y tal. Otra vez el mito. Ven ustedes, ¿no?, que sobre una base de hechos luego se va deformando, se va distorsionando, se va exagerando. Esto ha hecho que los medios académicos se hable de una pederastia institucionalizada, pederastia ritualizada. Es un momento de la educación en que se ve positivo, el Estado ve positivo eso, el Estado espartano. Luego se abandona, claro, pero tenemos muchos ejemplos de que esas relaciones perduran
y de favores políticos después y eso porque han sido amantes, claro, como es lógico. Los que ya no les gusta tanto y se ríen de ellos, Aristófanes, por ejemplo, en la segunda mitad del... Aquí hubo una conferencia muy entretenida de García Romero, ¿no? Y la vida cotidiana. Aristófanes y otros comediógrafos griegos testimonian con sus chanzas pues, lo extendida que estaban las relaciones carnales entre los varones, hasta el punto de que se inventa un verbo que es laconizar como sinónimo de sodomizar. Es decir, tiene que hacer gracia en Atenas. Es la guerra del Peloponeso. Los espartanos son los enemigos, los tienes que ridiculizar. Y se hablaba del padre del famoso Alcibíades, Clinias, que se le apodaba Quisolacon, orificio laconio, o que laconizaba con el orificio. O sea que ser espartano, esto llama mucho la atención. Te preguntan, ¿y cómo podía ser lo más fuerte, lo más estos y tal? Y luego tan, en fin, como el batallón sagrado, todas esas cosas. Bueno, en el ejército a veces. Bueno, es la primera educación pública de la historia. Porque en Atenas, ¿quién se educaba? Por las familias acomodadas, las que pudieran pagar a un pedagogo que les enseñara, y si no, analfabeto. Entonces, en Esparta es muy distinto, porque en Esparta es estatal, es comunitaria y es obligatoria. La tienen que pasar todos, excepto los herederos al trono, porque nos dicen están destinados a mandar y no a obedecer. Por lo tanto, todos tienen que pasar por ella. El paidónomos era ayudado, que es el magistrado que se ocupa de todo esto, era ayudado por unos mastigoforoi que castigaban, son unos jóvenes con látigos. Así que se pueden imaginar que castigaban sobre todo la relajación. Ese es el pecado capital de los espartanos, más que cualquier otra cosa. La relajación, estar relajado. En ningún momento podían estar relajados. Y claro, el que se relajaba, pues trabajo, trabajo, trabajo. Claro, la relajación en combate se puede confundir con la cobardía. Si tú no estás dando todo, llevas las de perder. Bien, esta educación hacía énfasis en el entrenamiento físico y militar. Entonces, primer texto, que es de nuevo Jenofonte, yo prefiero recurrir sobre todo a Jenofonte, que aunque admira a Esparta, está viviendo la Esparta en su cenit y también en su caída. Al observar también Licurgo que con las mismas comidas los que hacen ejercicio tienen buen color, buenos músculos, son robustos, y en cambio los que no se ejercitan parece que están hinchados, torpes, débiles, tampoco descuidó esto. No se encontrarán hombres más sanos y preparados que los espartiatas. Esta excelencia atlética pues, va a tener una plasmación en los Juegos Panhelénicos y fundamentalmente en los más importantes, que son los de Olimpia. En la época arcaica, de los 71 vencedores olímpicos conocidos, 43 eran espartanos. Estamos hablando del 60%. Se llevaban todas las pruebas, entre 720 y 580. Y de repente eso se desploma hasta el 5% a lo largo del siglo VI. Ahora veremos por qué. No es porque dejaran de ser buenos, es porque se cerraron, como vamos a ver, y dejaron de competir y se dedicaron a otras cosas. Pero a mí lo que me hace gracia es el efecto de ese mirage del que hablaremos el jueves, o espejismo, en pleno Imperio Romano, cuando Filóstrato dice que el pugilato lo han inventado los espartanos, cosa que es mentira, y dice, porque claro, no llevaban casco, así te acostumbras a los golpes, no te pones casco, no lo utilizas para los combates, se habitúan a los golpes, pero cuando pasa el tiempo y resulta que en estas pruebas el que se rinde tiene que levantar la mano, es decir, está cogido y tal, ¡pum!, y se levanta como hoy en día tirar la toalla, ¿no?, en el ring, más o menos. Pues dice Filóstrato que no les gustaba lo de rendirse y se retiraron de las pruebas porque no se rendían ni ahí. O sea, es el mito de que los espartanos no se rinden. Todo esto es una historieta inventada. Como
Como ven, la historia y el mito confluyen. Bien, en esa Gogé recibían una instrucción elemental, es decir, no eran analfabetos, se les enseñaba una aritmética, álgebra, las letras, como un ateniense de su edad en el primer estadio, ¿no? Luego los coros, los mencionó también el profesor Domínguez Monedero, les gustaba mucho los coros. Dice el dramaturgo Prátinas de Fliunte que eran como cigarras, siempre dispuestas a formar un coro, cuanto podían, con lo cual es una sociedad muy musical. Esto que también les puso una parte el profesor Domínguez Monedero, son los exvotos del santuario de Artemis Ortia. Tenemos los hoplitas, toda la parte de arriba, pero luego todos estos son flautistas, son músicos. Tenemos Esequilis con una escena también de música, en fin. Y luego se les educaba en la brevilocuencia. ¿Qué es la brevilocuencia? Pues hablar poco. Todavía decimos hoy, hablamos lacónicamente. Hablar lacónicamente es hablar poco, pero no porque tengas pocas cosas que decir. Los espartanos hablaban poco, pero con agudeza. Estas máximas que decíamos, claro, es una sociedad militar y la sociedad militar, los militares hablan poco. Dan órdenes, no es una cosa que es lógico también, ¿no? Vamos a hablar de la brevilocuencia más adelante. Y luego se les enseñaba el autocontrol, dominar las emociones, los pacémata, las emociones, los sentimientos del hombre. Imagínense un ejército en el que dominan el miedo. Esos que están en las Termópilas y se están peinando van a caer, pero no les importa. Dominar las emociones en todo momento. Estar en comunión con la naturaleza. Dominar todo. Claro, en parte nos puede convertir en robots, ¿no? Nos deshumaniza un poco si no tenemos emociones. Una de las frases de Jenofonte, admirador de Esparta, aunque algunos de los colegas dicen que no tanto. Bueno, el único lugar donde la excelencia moral es un deber público. No es que haya uno, dos, tres, o los magistrados tengan, es que todo el mundo tiene que practicar continuamente todas las virtudes. La excelencia, alcanzar la excelencia, eso que se busca tanto. No vamos a entrar en ello, en los deportes, en la política, ¿verdad? Es una palabra muy gastada. Por lo tanto, el bienestar de la comunidad por encima de todo. Se fomenta la austeridad, que está bien atestiguada en época clásica. De eso no dudamos. Dice Tucídides, por norma general, los de mayor fortuna no mantienen grandes diferencias con el resto de la población. Tucídides, el mayor historiador del mundo antiguo, lo dice de una manera sobria. No hay grandes diferencias. Jenofonte lo dice de una manera preciosa. No se atavían con vestidos suntuosos, sino con el perfecto estado físico de su cuerpo. Claro, fuentes más tardías que te dicen que aquel que estaba con sobrepeso a latigazos. Otra vez con lo mismo, entramos en lo del mito. Aristóteles, que también suele ser bastante creíble, ¿no? No hay nada que distinga al rico del pobre. Ya decimos en las apariencias, ¿no? En estas cosas. Y luego, claro, siglos después, en Plutarco, pues Plutarco nos dice que las leyes de Licurgo obligaban a dejar anónimas las tumbas para que no hablasen al visitante del linaje ni de la riqueza del sepultado. Es obvio, ¿no? Cuando entras en un cementerio y ves un panteón, ya sabes que no es el mismo que el que está en un nicho, ¿no? Salvo dos excepciones, el guerrero caído en combate y la mujer durante el parto. Porque evidentemente en esta época morían muchísimas mujeres durante el parto, y los niños, claro. Entonces, en el caso de la mujer, la particular, digamos, versión del kalos thanatos, la bella muerte, ¿no? La muerte heroica. Y esto no lo han confirmado los hallazgos arqueológicos.
Los hallazgos arqueológicos nos han confirmado que las tumbas son sobrias, efectivamente, la mayoría no tienen ajuar, en un cementerio que se encontró pues, hace muy poco, en 2008, que no se ha excavado bien, solamente de urgencia, y no tienen estelas de quién está allí enterrado, es un hoyo y ya está. Con lo cual, la mayoría de ellas. Esta precisamente es uno de los que cayó en combate. Si se dan cuenta, pone a Enesias en Polemoi, Enesias en la guerra, y ya está. ¿Cómo se apellidaba Enesias? ¿En qué guerra? ¿En qué batalla? ¿En qué año? Ya esto era un honor. Bien, la espartana, como decía antes, los niños ya competían desde pequeños. Y la espartana era una sociedad excepcionalmente agonal, de competición entre ellos. Se les animaba a alcanzar la victoria. Agón es competición, una sociedad agonística. Filoniquía y los honores, filotimía. Hay que, no dinero, honores. Honores y victorias. Dice Jenofonte, de nuevo, la rivalidad entre los dioses es la más grata a los dioses y la más adecuada a la ciudad. No está mal competir por ser el mejor. Plutarco nos habla de la sonrisa de Pedárito. ¿Quién era Pedárito? Pues un chico que se presentó para ser de la guardia de los 300. Los 300, que a pesar de que se llamaban hipeis, no iban a caballo, sino que era la guardia, la élite de la élite, la guardia de los dos diarcas, de los dos reyes. Por lo tanto, la selección de los mejores. Y Pedárito no fue elegido entre los 300. Y salió riéndose, sonriendo. Y le dicen los magistrados, ¿pero por qué sonríes? Porque Esparta tiene 300 hombres mejores que yo. Claro. De nuevo el mito. A ver, seguramente estaría chinchándose diciendo, a ver, porque luego Jenofonte en otro sitio dice, estaban a ver si alguno cometía un error y podían echarle. Esas cosas, ¿no? Pedárito luego fue almirante, fue un hombre importante, pero no entró en la guardia de los hipeis, ¿no? Esta estela magnífica se encontró en la Acrópolis de Esparta, es la llamada estela de Damonón. Lo que pasa es que ahí se ve muy mal, ahí está cogido la parte de arriba. En esta estela se nos dicen las victorias de Damonón, que no sabemos quién era, un espartano, y su hijo Enimacrátidas, en un montón de festivales. Estamos hablando del año 400, ya no van a los Juegos Olímpicos. Ya van a festivales, a competiciones locales. Se han encerrado entre sus fronteras. No quieren contacto, es la única explicación. Entonces, siguen compitiendo. Eso es una cuadriga. Las carreras de caballos, además, implican riqueza, como es lógico, ¿no? Pasamos a los Sisitia. Hemos visto nacer de padre y madre espartiata, pasar la Gogé. El tercero es los Sisitia. ¿Qué son los Sisitia? Son las comidas en común. ¿De acuerdo? Pero cuidado, no son banquetes. No van a disfrutar, no es una fiesta. Son comidas comunitarias que se hacen todos los días para reforzar los lazos entre esta élite. Y tienes que ir obligatoriamente y tienes que aportar unas cantidades determinadas de comida, que si no las aportas pierdes la ciudadanía. O sea, tiene una significación política. Si no aportas eso, no mereces ser ciudadano. Te conviertes en hipomeión, inferior significa. No vas a ser un hilota, pero ya no eres un espartano completo, como decíamos, un espartiata completo. Tienes que tener recursos. Y si tu tierra no da los recursos suficientes, no mereces ser ciudadano. Bien, en el Sisition, que también designa el comedor, la comida era sobria, era moderada, no comían poco. Sería absurdo a un soldado
darle poca comida. Lo que no tomaban eran alimentos exóticos. Y no tomaban vino. Eran abstemios. Dice Plutarco, para no enturbiar la conversación. Se hablaba de cosas. El plato típico era la repulsiva, lo pongo ahí, sopa negra. Es decir, estaba hecho con entrañas de cerdo, en fin, unas hierbas aromáticas, una comida. Hitler la tomaba también de los campesinos de Svolhaustein, me parece que era. El caldo negro o la sopa negra, pues le gustaba a los espartanos, pero repugnaba a todos los demás. Tenemos las anécdotas. Alcibíades, el que les decía antes, que tuvo un periodo en que dejó su querida Atenas, se quitó la máscara de demócrata, se fue a Esparta y dijo, bueno, es que en Atenas solo podía ser demócrata, pero yo soy aristócrata, que no sé qué y no sé cuántos y tal. Bueno, duró poco allí, pero bueno, cuando toma la sopa negra, la escupe y dice, ya sé por qué quieren morir los espartanos. Claro, si están todos armando esto todo el día, bien. Una cosa que nos cuenta Plutarco y que no está en ninguna fuente anterior. En un determinado momento del Sisition, se mete a los ilotas y se les obliga a tragar vino por la fuerza en grandes cantidades. Para que los jóvenes, como en este cuadro de Luigi Musini, vean los efectos de la ebriedad en el hombre. Ya sabemos cuándo se ve, ¿no? Y entonces le apunta y le dice, mira, esto es lo que no tienes que hacer. Demostración práctica. Evidentemente esto es una humillación del ilota, que es un esclavo. Pero es verdad. ¿O es ya de ese mundo? Plutarco era un autor de gabinete, trabajaba con lo que tenía, era un erudito, pero muchas veces colorea, fantasea, retoca porque es literatura. Entonces, Jenofonte nos habla mucho del Sisition y no menciona a los ilotas, y no menciona esto, como digo, y le interesaba mucho la educación. Y por último, no ser cobarde. Claro, en Esparta ser cobarde es el peor de los males, no tienes que abandonar el puesto ni retroceder en el combate, ¿no? La ciudadanía se podía perder por no mostrar suficientemente andreia, palabra que significa, claro, andros, hombría. Claro, hombría hay que traducirlo por coraje, valentía. Esto no significaba que el cobarde arrojara el escudo y saliera corriendo. El cobarde simplemente era el que no luchaba lo suficientemente. Y sobre todo cuando no se había ganado o no se había ganado contundentemente. No lo has hecho suficientemente bien. O sea, esa sociedad competitiva. Y claro, había una serie de castigos, ¿no? Pasaban ese que había demostrado no suficiente ardor, pasaba a la condición de tresas o tresante, que es tembloroso. Era una especie de muerte cívica. Ya no podías ser ciudadano, te expulsaban del ágora, no podías hacer nada. Y entonces, pues, dice Jenofonte que preferían morir por eso en la batalla, que es luego no ser nadie, ¿no? En eso. Luego veremos algún caso. Tenemos el aforismo famoso de con esto o sobre esto. Con esto es el escudo, pero es que como eran tan lacónicos ni siquiera mencionaban el escudo. Las madres y las esposas se lo daban a los hijos y a los maridos cuando iban a la guerra, porque la mujer en Esparta tiene una importancia grande, no tanto en el aspecto político, que no lo tenía, sino en el económico, sobre todo tardío, y en la supervisión moral de las costumbres. Está supervisando las costumbres de los hombres. Lo que tienes que hacer, no deshonres. Entonces, dos cuadros distintos diciendo lo mismo. ¿Por qué? Trae el escudo victorioso o que te traigan muerto sobre el escudo. O sea, vencer o morir, está claro. Luego hay también historias que dicen que cuando venían de los cuerpos de la guerra, pues las mujeres enseguida se lanzaban hacia por los cadáveres, pero no para abrazarlos ni nada por el estilo, sino para mirar que no tuvieran heridas en la espalda. Hasta ahí, ¿no? Las espartanas eran...
Curiosamente tenemos una copa Laconia, un Kylix, que nos muestra, esto en un artículo reciente, diciendo que ahí no hay ningún escudo. En fin, que lo llevan, claramente son espartanos, pero en fin, puede ser una escena mítica, puede ser cualquier cosa. No, en un único no puedes basar nada, pero está claro que ahí no lo llevan en un escudo, ¿no? Bien, esto que es tan largo lo he puesto aquí por si luego quieren volver a ello. Son datos, simplemente me interesa lo de rojo. La oligantropía es la escasez de hombres, oligo y es pocos, antropos hombres, pero no hombres como genéricos, sino ciudadanos. Escasez de ciudadanos. Lo rojo es lo importante, se produce un progresivo descenso en el número de ciudadanos. En poco más de 2 siglos pasaron de 8.000 en las guerras médicas a 700. ¿Cómo vas a gobernar un Estado y luego un imperio con eso? Esos son los datos de las batallas, simplemente por si quieren luego volver cuando ya esté subida para ver los datos y no nos entretenemos. Lo importante, ¿cuáles son las causas de la oligantropía? ¿Por qué pasaba esto? Es un fenómeno muy complejo, también muy debatido. En primer lugar, la elevada mortandad. Los espartanos estaban metidos en guerras cada 2 por 3. Segundo, el gran seísmo del año 464, lo mencionó también el profesor Domínguez Monedero. Si creemos a Plutarco, de nuevo, quedaron 5 casas en pie, en Esparta. Debió ser un seísmo, es una tierra... Pero bueno, también se nos cuenta que se derrumbó un gimnasio cuando estaban todos los chicos dentro y entonces pues acabas con casi una generación, además en edad de procrear y todas esas cosas. Entonces, bueno, y luego tuvieron la revuelta hilota de ese año, o sea, fue un año complejo. Tercero, dificultades de la clase espartiata para reproducirse con normalidad debido a una homosexualidad masculina y femenina, porque no se veían los hombres por un lado, las mujeres por el otro, los codos, pues, homosexualidad masculina y femenina. Pues, matrimonios tardíos, se casaban más tarde que en Grecia, por lo menos no cuando eran tan niñas, prácticas de endogamia, eugenesia, en fin, todas estas cosas. Y luego las diferencias económicas. El cuarto punto, las diferencias económicas entre los miembros de la clase dirigente que se van a agudizar justo en el primer tercio del siglo IV, justo cuando obtienen la victoria sobre Atenas en la guerra del Peloponeso. Les llega la gloria y les va a llegar el fracaso también, porque entonces ven el color del dinero, por decirlo de una manera coloquial, y pues unos van a por el dinero y llevan esto y se hacen muy ricos, no estaban acostumbrados, y otros pues se hacen más pobres, y ahí se da todo al traste. Porque, como digo, no es que fueran iguales, pero esto yo pongo ahí que es un antídoto, Aristóteles es un antídoto contra el mirás, cuando dice, unos tienen un patrimonio excesivamente grande y otros uno extremadamente exigua. La tierra fue a parar a pocas manos. Aristóteles está escribiendo en la segunda mitad del siglo IV, no como Plutarco. Entonces está claro que había una desigualdad que fue creciendo. Bueno, la segunda parte de la conferencia, aunque ya llevo un montón de tiempo, voy a intentar ir más rápido. Pensaba hablar de los hitos más importantes de la historia militar. Ya conocemos a estos espartiatas. Comenzamos por las guerras mesenias. No me voy a entretener porque las guerras mesenias nos las cuenta Pausanias, que escribe en el siglo II de nuestra era, 1000 años después. Es la única fuente, no la tenemos para nadie más. Entonces, pues bueno, hay algún héroe que vuela y se pone en el este porque tiene poderes de un héroe. Y si nos creemos eso, pues en fin. Bueno, esto es para que vean un poco el Taigeto, cómo separa Laconia, que es el nombre de la región, y Mesenia. Ese es el macizo del Taigeto. Estamos en el sur de Grecia y nieva, en el Taigeto. No es que tenga una altura extraordinaria, pero no es fácil pasar, y la carretera hoy todavía es mala, de un lado al otro. Bueno, yo pongo ahí siglos VIII, VII, ¿no? Son dos guerras muy mal conocidas, están envueltas en las brumas de la leyenda, con lo cual, bueno, hay historiadores que dicen no merece la pena entretenernos en esto, no se puede sacar nada. Tenemos un problema añadido, la invención de la tradición en el siglo IV.
Porque los mesenios sometidos por Esparta y convertidos en hilotas, que es el resultado de esto, las guerras mesenias, es que los espartanos conquistan Mesenia y a los mesenios los convierten en esclavos, en hilotas. Pero los van a liberar 2 siglos y pico después, Epaminondas, cuando pierda Esparta. Y claro, entonces los mesenios tienen que hacer su historia. ¿Y qué van a decir? ¿Que han sido esclavos, siervos de los espartanos? No, se la inventan. Entonces estamos ante la invención de la tradición. Ese es el problema. Como ven, pues no solamente la historia espartana, sino también la Mesenia tiene muchas complicaciones. La cronología, como digo, es muy incierta. Son hechos históricos, es decir, las hubo, pero no las sabemos situar bien. Segunda mitad del siglo VIII, la segunda fue en el tercer tercio del siglo VII. Lo que importa, como digo, es el resultado. Tenemos este hoplita en bronce que es magnífico, está en el Museo de Atenas. Fíjense, es de la segunda mitad del sexto, fíjense los estos en relieve, ¿no? Ha perdido el escudo, la lanza y tal, pero es, como digo, magnífico. Y una punta de lanza dedicada por un mesenio que se la ha quitado a los lacedemonios. O sea que la inscripción nos lo dice que fue tomada a los lacedemonios. Tirteo es, ya hablar, bueno, de Esparta no tenemos fuentes, solamente 2, Tirteo y Almán. Los 2 son poetas del siglo VII. Y los 2 los tenemos fragmentariamente. Es lo único que tenemos propiamente espartano, todo lo demás viene de fuera. Con lo cual no han vivido allí y se ve con otros ojos. Bien, esto lo pongo por si luego quieren las traducciones de Carlos García Gual. Tirteo en este cuadro de Gustave Moreau está exhortando al combate. Moreau era un pintor simbolista, ¿no? Entonces era un poeta. Algunos dicen que pudo ser también general, pero bueno, hay una tradición también ateniense que dice que no era espartano. Como eran enemigos, pues dice, era un maestro de escuela mediocre, que no era muy esto, y dice, bueno, pues para que luche contra los mesenios se lo prestamos. O sea, cualquier cosa prescindible en Atenas triunfa en Esparta, porque como son tan brutotes, ¿no? Pues bueno, me interesa lo último que está puesto en rojo. Todo es bello en un joven mientras la flor flamante de amable juventud posee. Es admirado por los hombres y suscita amor en las mujeres, mientras está vivo. Y hermoso es si cae en la vanguardia. Así que todo el mundo se afiance en sus pies, se hinque en el suelo, mordiendo con los dientes el labio. ¿Qué es bello morir? Con 20 años. La bella muerte, porque la estás dando en favor del Estado, evidentemente, ¿no? Bien, llegamos a la batalla de los campeones. Otro hecho histórico importante que también se va a convertir en legendario. Año 546, lo tenemos bien datado, y la gesta de Otríadas o Otríedes. La batalla de los campeones nos la narra Heródoto y es un auténtico agón, otra competición militar. Los espartanos seleccionan a 300, se supone que los mejores, y los argivos, que son sus enemigos dentro del Peloponeso, a otros 300. Y ya está, el resto del ejército se aparta. Y ellos van a hacer combates individuales, uno con uno, y el que va ganando se va enfrentando a otro que vaya ganando, de tal manera que vayan quedando los supervivientes y se vayan enfrentando entre sí hasta que al final no quede nadie en pie, o quede uno solo. Es decir, algo muy homérico, ¿no? Es decir, algo casi... Bien. ¿Qué sucedió? Bueno, pues están luchando durante todo el día y al final quedan 2 argivos en pie. Y van a la cercana ciudad, Argos estaba más cerca, a anunciar que han ganado. Pero no han visto que quedaba un espartiata seriamente herido, muy mal herido. Y cuando se va, hace lo que tiene que hacer un soldado vencedor, que es expoliar al enemigo y construir un trofeo y decir, yo me he quedado en el campo de batalla, vosotros os habéis ido, aunque sea para eso, y por lo tanto estoy en mi puesto, aunque mal herido. Y con la sangre, en el último estertor, con su propia sangre, la dedicatoria del trofeo. Se lo hemos quitado a los argivos, tal, pum.
y luego se mata. Y dices, bueno, pues a ver, si gracias a ti hemos reivindicado todo esto y tal, han muerto mis camaradas, yo no puedo sobrevivir, como las Termópilas, como todas estas cosas, ¿no? En fin, ahí tienen a la derecha dónde está la Cinuria, es el territorio fronterizo, combatían precisamente por este territorio, ya sabemos que siempre hay problemas de fronteras entre los estados, entonces vencieron los espartanos y se quedaron con la Cinuria. Esto de aquí me ha parecido curioso, es una gema de cornalina de época victoriana, pero si ven, es lo mismo. Es Otríades dedicando el escudo con su sangre. Es decir, más de 2000 años haciendo lo mismo. En una gema de cornalina. Se reproduce, que tiene 1,5 centímetros, ¿eh? Tiene 1,5 centímetros. Bueno, de Quilón les habló el profesor Domínguez Monedero. Yo pongo aquí que es un fantasma político. Es decir, de Quilón sabemos que era uno de los 7 sabios de Grecia. Debió ser muy importante, fue éforo, magistrado en el año 556-55, pero yo lo traigo aquí a colación de lo de la Revolución Espartana. Personaje importante. El siglo VI, sobre todo la segunda mitad, es cuando Esparta se comienza a encerrar. Hay un cambio. Cierran las fronteras, se impermeabilizan a otras personas, a ideas, se militarizan todavía mucho más, ceden al comercio, ya hemos visto, se retiran de los juegos y no les gusta el contacto, para nada. En su esta y ya está, ya veremos todo eso lo que implica. Bien, todo eso se ha atribuido por parte de algunos investigadores sin ninguna base a Quilón. Quilón, repito, fue un personaje importante, pero no tenemos absolutamente nada que le vincule con la Revolución Espartana. Eso que se ha llamado la revolución, lo llamaba Moses Finley, la Revolución Espartana. Entonces la sociedad cambia, pero no sabemos que la cambiara él. Lo que pasa es que muchas veces, como hacían los antiguos, tendemos a atribuir a alguien importante algo importante. Esos cambios estructurales son unos cambios muy importantes que, como digo, pues, la austeridad frente al lujo, el colectivismo frente al individualismo, en fin. Les puso también el profesor Domínguez Monedero la inscripción, lo que queda, que estaba en retrógrada, es decir, hacia allí, y eso es una reconstrucción que se ha hecho ahora, que como pueden ver, pues también les puso varias de estas, un famoso, bueno, son relieves heroicos de Esparta, y se ha puesto lo de Quilón abajo, ¿no? Esto significa que Quilón fue heroizado a finales del siglo VI, al poco de morir. Fue un personaje que debió tener tanta trascendencia que se le convirtió en héroe, no en Dios, pero en alguien superior a los humanos, nada más morir, porque tiene culto heroico, se le rinde culto. Cleómenes I es, junto, como decía antes, a Agesilaos II, uno de los mayores reyes de Esparta. Yo pongo aquí estadista inteligente o ególatra esquizofrénico. ¿Por qué? Hay un libro que dice que si tenía esquizofrenia. Yo es que me resulta difícil a un personaje que está muerto hace tanto tiempo saber si tenía esquizofrenia o no. Pero bueno, de Julio César, que toda la vida se ha dicho que tenía los ataques epilépticos, ahora resulta que tiene ictus continuo. Pues bueno, en fin, no sé con qué se basa, pero bueno. ¿Qué define la escena esta recreada por Despertaferro? En un artículo que publiqué sobre él, está mostrando el primer mapa del mundo a su hija Gorgo. Entonces, el cabello largo, espartano, su hija Gorgo, que es Gorgona, lo decía el otro día Adolfo Domínguez Monedero, y le está enseñando ese primer mapa del mundo, ¿no? Y cuando le pide ayuda, Gorgo es una niña ya inteligente, también en esa supervisión moral. Tiene 8 o 9 años y viene Aristágoras de Mileto para que los espartanos colaboren en la sublevación jonia, y Aristágoras era un gran aristócrata. Todo lo que empieza por Arist, ¿no? Y le estaban vistiendo todos sus ayudas de cámara, todos sus sirvientes y tal. Y la niña va al padre y dice: papá, el extranjero no tiene brazos. Es decir, la austeridad frente a el lujo que viene de Mileto, del Asia Menor, ¿no? Bien,
Es un rey autoritario. Adolfo Domínguez Monedero también habló de cómo algunos reyes se imponen bien por su carácter o por sus apoyos o porque tienen facciones muy sólidas a otros, ¿no? Predominio de la política interna y externa del Estado, es decir, engrandece a Esparta y engrandece la Liga del Peloponeso, que es la liga que ha construido Esparta. Llega a intervenir en Atenas, donde depone a Hipias. En el año 510 depone a Hipias, el hijo de Pisístrato, y acaba con la tiranía en Atenas, trayendo, sin saberlo, porque no lo sabía, la democracia poco después. Lo que son las cosas. Pero luego tenemos elementos de leyenda y folclore popular, detalles privados inquietantes, consumo de vino en estado puro y, en este caso, hasta de cannabis. ¿Por qué? Porque estuvo conviviendo con los escitas que lo hacían y tal, y entonces, pues bueno. Pero hay un estudio que dice que, bueno, que tenía esquizofrenia porque iba golpeando al final. Parece una historia de folclore, ¿no? Lo importante, el mayor logro de Cleómenes fue infligir una durísima derrota a los argivos, sus sempiternos enemigos, en la batalla de Sepea, donde dejan 6.000 hoplitas. Pensemos que Argos podía tener unos 10.000. Si te dejas 6.000, te quedas con menos de la mitad. Y a muchos de ellos los quema vivos en un bosque sagrado en el que habían buscado asilo. Es decir, si alguien se mete debajo de un altar o en un bosque sagrado, no le prende fuego, no lo matas debajo del altar. O si alguien se mete en la iglesia, queda feo, ¿no? Bueno, él no se para ante la religión, instrumentaliza la religión, soborna a la Pitia de Delfos. Es decir, es alguien que le gusta el poder y no para en hacer cosas que moralmente no son demasiado positivas. Bien, al final se convierte en un personaje incómodo al que se le acusa de haber sobornado, como digo, a la Pitia, de utilización de la religión, incluso de sublevar a los arcadios, cuando entonces los arcadios todavía no tenían ni siquiera una confederación, pero bueno, parece una acusación fabricada. Y una muerte sospechosa, nos dice Heródoto, y él, que ya había dado muestras de alguna inestabilidad y tal, ya empezó a estar mal del todo, y golpeaba con el cetro, porque como no era un rey, a todos. Como dijo el otro día Domínguez Monedero, los reyes son descendientes de Heracles, son intocables. Entonces no puedes hacer nada. Y dice, va golpeando a todos. Y le sujetaron y lo encadenaron y mandaron a un hilota que lo vigilara. Y el rey encadenado le pide al hilota que le deje un machete. Y el hilota cumple y con el machete se fue cortando en jirones desde los tobillos hasta el vientre. No me dirán que es una muerte... A ver. En fin, por eso hay gente que dice que sí, que es esquizofrénico y tal. Pero bueno. Leónidas Magnicida. Hay teorías de que Leónidas pudo ser el que se cargó a Cleómenes, el que está detrás de todo esto. Lo habría eliminado para gobernar él, ¿no? Porque de Leónidas gobernó 10 años. ¿Qué sabemos realmente de Leónidas? Que murió en las Termópilas, punto. Nada más. Llevaba 10 años en el poder, absolutamente nada más. Hay quien dice, nació para morir en las Termópilas, porque no... Bien, llegamos a la Segunda Guerra Médica, aquí tienen un mapa, bueno, que es porque la primera, les recuerdo que es Maratón, y por lo tanto Atenas, no tiene importancia para Esparta, ¿no? La segunda, con Jerjes y todo esto, es ya digamos, la importante. Ahí tienen, bueno, el mapa que nos sitúa. Termópilas. No voy a entrar en las Termópilas porque hubo una conferencia hace unos 4 años, debía ser un poco después de la pandemia, de Eduardo Sánchez Moreno, y ya lo desarrolló él. Pero sí voy a hablar algunas cosas de consecuencias que ha traído Termópilas, ¿no? Fíjense la primera frase de Paul Carlech. El mito de Esparta se forjó decisivamente en el yunque de las Termópilas. Es decir, es la base del mito de Esparta.
Es un desfiladero donde, bueno, se reunían las condiciones para apostar un número de fuerzas que resistiera. ¿Quién no ha escuchado pues, la respuesta de Inés? Son tantos los persas, ¿no? Yo lo escuchaba desde pequeñito, y el otro, pues así combatiremos a la sombra. Es decir, si son tantos que oscurecen el sol, combatiremos a la sombra. Termópilas fue una derrota, pero más gloriosa. Yo a veces a los alumnos no saben quién es Aristides el Justo, pero todo el mundo sabe quién es Leónidas. Es decir, los vencedores no, pero el que perdió y el que terminó la cabeza en una pica sí lo saben. ¿Por qué? Porque es glorioso, ¿no? Y bueno, quedó oscurecido por el papel de otros griegos. Puntas de flecha. Fíjense, el busto, que también les puso el profesor Domínguez Monedero, cuando se encontró, justo 100 años, en el verano de 1925, ven que no tienen la cimera, y luego las otras, para que puedan ver las carrilleras de el carnero, la cabeza de carnero, que se ve perfectamente, sobre todo en la última, el relieve es de mármol pario de excelente calidad. Es decir, Esparta a pesar de la austeridad, no fue imponiéndose totalmente, quedaban estas obras, ¿no? Bueno, le llaman el Leónidas o el Hoplita sonriente, hay algunos que le llaman el Hoplita sonriente, y bueno, Leónidas ya les dijo el profesor Domínguez Monedero, que no lo sabemos, ahora la fecha puede coincidir en torno al 480, pero la verdad es que no lo sabemos, pero el nombre no se lo quita a nadie, esto es como la máscara de Agamenón. Encuentra a Esliman la máscara de Agamenón y a ver quién les quita el nombre, ¿no? Aunque no fuera Agamenón, evidentemente. Sobre ese busto se han modelado las dos estatuas modernas del siglo XX de Leónidas. La de la izquierda está en la avenida principal de Esparta, Esparti se llama hoy, faltaría más, ¿no? Y la de la derecha está en las Termópilas. En las dos, Molon la ve, ¿lo ve? Abajo, que es lo que le habría dicho Leónidas cuando Jerjes le dice, entrega las armas, ven a cogerlas. Ven tú a cogerlas. Entonces, ahora se lo tatúan los chicos, el Molon la ve, y a ver, sí, es verdad, ya veremos el jueves que bueno, pues hay una vinculación clara con la política e incluso, pues bueno, es el eslogan de la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos. Es decir, yo puedo llevar armas, el Estado, ¿que las quieres? Ven a cogerlas. Todo tiene su aplicación, ¿eh? Bueno, este cuadro es maravilloso. Tardó 14 años Jacques-Louis David en hacerlo, está en el Louvre, desnudo heroico, ¿no? Están a punto del tercer día, cuando ya van a morir, con las coronas de la gloria. El de la izquierda no se ve, pero está inscribiendo el epitafio de extranjero, ve y di que aquí yacemos en obediencia a sus órdenes, ¿no? El personaje que besa al otro y le está una llamada al homoerotismo. En fin, Napoleón vio el cuadro pues justo al principio, el esbozo, que como digo, 14, 15 años, en 1799, y le dijo al artista, ¿y por qué representas a un puñado de perdedores? Sí, perdieron. Poco antes de la batalla de Waterloo, encargó copias de este cuadro para todas las escuelas militares francesas. ¿Hay gloria en la derrota o no? Es decir, claro, este cuadro tiene toda una historia, es que hay libros sobre él, porque se comienza a hacer con la Revolución Francesa y se termina con Napoleón, pero se puede aplicar a todo. ¿Quién no quiere libertad y patriotismo? A ver, la República Francesa, todos, o sea, se puede adaptar a cualquier ideología. Este es mucho más terrorífico. Oskar Kokoschka, en plena Guerra Fría, 1954. Estoy haciendo un pequeño adelanto de lo que vamos a ver el jueves para que se vea un poco lo de las Termópilas, ese expresionismo. Y bueno, esto ya no es tan conocido. Estas son las vidrieras del Memorial Hall de la Universidad de Harvard, finales del siglo XIX. El Memorial Hall está destinado a recordar a los profesores y alumnos que participaron en la Guerra Civil Americana, a homenajearlos. Y por lo tanto las vidrieras nos hablan de ejemplos. Ahí tenemos a la derecha a Leónidas, lo pueden ver, ¿no? El de la izquierda es John Handen. Nos podemos preguntar, ¿quién era John Handen? Pues un militar inglés de mediados del siglo XVII
que se opuso al absolutismo de Carlos I. Lo mismo, la lucha contra el absolutismo, la opresión, ¿no? Murió en la batalla de no sé qué field se llamaba y tal, no, murió poco después. Son ejemplos, ¿no? Como digo. Este cuadro tampoco es conocido. Ya de 1912-13, es de un pintor polaco que se llama Jan Stika, y Leónidas está saliendo de la tumba dándole la mano a un héroe polaco, Tadeusz Kościuszko. Es decir, hay vinculación entre los héroes para darse fuerza y el pintor lo está viendo junto a sus hijos. Pero 4 siglos antes de esto ya lo pintó Il Perugino en el Nobile Collegio del Cambio en su ciudad natal, Perugia. Ahí tenemos a los personajes del mundo antiguo que representan la fortaleza y la templanza, ¿no? Concretamente Leónidas, que es este de aquí, el del medio, el segundo, encarna la primera de esas virtudes, junto a Horacio Cocles y Lucio Sicio Dentato. Es decir, bueno, con este de la época. Esto ha sido un pequeño volvemos a Platea. Segunda Guerra Médica. Esta es la victoria de los griegos. Y es la victoria sobre todo espartana. Por eso pongo la vendetta de las Termópilas, porque las fuentes antiguas lo vieron como una vendetta por lo de las Termópilas. Si Salamina es una victoria naval de los atenienses y atribuible sobre todo a Temístocles, Platea es una batalla sobre todo hoplítica y donde los espartanos y luego los tegeatas fueron los principales protagonistas. Esparta movilizó 5.000 hoplitas y otros tantos periecos. El profesor Domínguez Monedero aludió a lo de los 7 hilotas por Espartiata, 35.000, que bueno, pues eso representaba, junto a todos los aliados, el mayor ejército jamás reunido. 38.700 hoplitas y casi 70.000 infantes ligeros. Un ejército, aún así, en inferioridad. Las estimaciones de los persas son muy complicadas, porque claro, Heródoto nos dice 2.640.000, pero es que Plutarco nos dice 5 millones. En fin, ahí estaban para contarlo, ¿no? Pero bueno, 350.000. Eran muy superiores, pero bueno, peor armados y tal. El protagonismo, por lo tanto, es de los espartanos. Lo reconoce Esquilo, dramaturgo ateniense, que habla de la ofrenda de sangre meda vertida en Platea por la lanza Doria. La lanza Doria es la de los espartanos. Píndaro, el poeta tebano del siglo V, las luchas de Esparta al pie del Citerón en la que fueron batidos los medos de curvados arcos. Y Heródoto nos dice cómo Pausanias el regente, que era el que dirigía el ejército, no solamente espartano, sino común, porque se había otorgado en las guerras médicas, habían otorgado a Esparta el mando, claro, los griegos. Dice, proclamo que Leónidas ya ha sido sobradamente vengado. Lo ha sido tanto él como los demás que perecieron en las Termópilas, con el homenaje de las innumerables vidas de los aquí caídos. Lo dice mientras ve las pilas de cadáveres persas. Pero aquí pongo una recreación de estas del siglo... no sé si es del siglo XIX, pero luego lo utiliza la biblioteca Osprey, que está muy bien, de uno de los episodios, para que vean. Nos dice Heródoto, los espartanos eran los más piadosos de los hombres. Eran muy piadosos, hacían sacrificios cada 2 por 3 y tal. Bueno, en fin. Antes de la batalla de Platea hay una escaramuza, los espartanos se separan y se van a enfrentar a los persas y les están cayendo todas las flechas. Y ahí están intentando hacer el sacrificio, estos son los sacerdotes, y sale negativo el sacrificio. Y se dejan matar. Mientras el sacrificio no sea que los dioses le están dando el favor, no se mueven. Y entonces están muriendo, hasta que al final pues, sale positivo. Es que paraban una invasión por un terremoto, que no sé qué, muy piadosos, ¿no? Bueno, esta es la reconstrucción de la batalla. Fundamentalmente, en la parte de los espartanos pone tegeos, pero son tegeatas, ¿no? Que se enfrentan a los persas de Mardonio, que son las mejores tropas. Luego hay medos, tal. Bueno, ya saben que el ejército persa era multiétnico, multicultural.
Y bueno, y esa es una recreación. Este personaje que venció en la batalla, Pausanias el regente, también acaba mal, Curiosamente, todos los vencedores en las guerras médicas que alcanzan gloria acaban mal. Pero bueno, estos son los restos de la columna serpentina dedicada en Delfos por la coalición griega que venció. Se los llevó Constantino el Grande, cuando fundó Constantinopla, en lo que hoy es Estambul. Se puede ver en el hipódromo de Estambul. Esto es lo que queda. Esa es la reconstrucción, una de las reconstrucciones posibles. Evidentemente, lo primero que se perdió es el caldero de oro que había arriba, el trípode de oro que había arriba, ¿no? No duró nada. Y se ha conservado la mitad de la cabeza de las serpientes, con lo cual se ha podido hacer, que estaba también en el Museo de Estambul, esa que pueden ver abajo. Y arriba es una recreación. Pausanias, cuando termina la batalla, Mardonio ha muerto, van al campamento persa, ven el lujo con el que vivían los persas y les dice a los cocineros persas: preparadme una cena al modo persa, a lo grande. Todos hemos oído hablar del lujo de Oriente, la fastuosidad y todo. Y entonces la compara con su cena espartana y dice: los que tienen tanto han venido a quitarnos a los que tenemos tan poco. De nuevo siempre la contraposición, ¿no? Pues este personaje va a terminar queriendo ser, es la versión oficial, no sabemos tampoco lo que sucedió. Ese es el problema de las cosas, ¿no? Pero va a querer convertirse en un tirano, por eso lo pongo entre interrogantes, un tirano en la rica zona de los estrechos, luego le hacen conspirar con el gran rey. A ver, ha vencido al gran rey y luego te pones a enviarle cartitas y a pedirle una mano de su hija. No casa muy bien, ¿no? Y luego incitar a la revuelta ilota. Un rey espartano incitando a los esclavos a la revuelta. Es que a mí se me hace difícil. Bueno, el caso es que es un juicio político. Es un juicio político, se acoge en un templo y como los reyes espartanos todavía en esta época eran intocables, pues no le pueden sacar del altar. Y lo que hacen es tapiar el templo. Y lo dejan morir de sed y de hambre. Queda un huequecito abierto y para no contaminar con el miasma el templo, pues cuando está agonizando ya, lo cogen y lo sacan para que muera fuera. ¿Se dan cuenta? Entonces, no fue ejecutado, pero casi. Pero casi. Claro, versiones posteriores de todo esto, de nuevo en época romana, pues que su madre había llegado la primera y con un ladrillo habría puesto el primero para tapiarlo. O sea, la madre es la primera que pone el porque el hijo ha traicionado todo queriendo ser demasiado importante, ¿no? Desde luego es un elemento disonante, incómodo, en una sociedad que se pretendía igualitaria. Llegamos a la guerra del Peloponeso, la llamada guerra civil de los griegos, un imperio continental, que es el espartano, contra un imperio naval, que es el ateniense en amarillo, como ven, casi todo islas, costas y sobre todo Esparta en la zona del continente, el Peloponeso y Grecia central, ¿no? Guerra civil entre los griegos porque, claro, se ha visto como una guerra mundial de la época, ¿no? Nos la narra Tucídides, el gran historiador, que la vivió. Nos habla de la Pentecontecia, que es el periodo que va entre las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. Pentecontecia significa 50 años. Son 48, pero bueno, los que van. Pero los historiadores modernos seguimos llamando así esto. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que Atenas, que no era un poder grande en las guerras médicas, a partir de las guerras médicas sí, se ha reformado, se ha reforzado, ha construido su flota con lo de Temístocles y se convierte en un imperio. Y los espartanos se retraen, se vuelven a su cubil y se empieza a hacer con todo. Por lo tanto, se llega a una situación de guerra fría, lo que se llama la trampa de Tucídides. Un imperio creciente, un imperio decreciente, que hasta qué punto puede permitir lo del otro, lo que bueno, estamos viendo todos los días, por un lado o por otro, lo que es una guerra fría. Con lo cual, es que Tucídides se sigue estudiando en la Escuela de Marines de Ann Arbor, en Michigan, y se sigue estudiando por algo, ¿no?
Se ha descrito la guerra como un elefante contra una ballena. El elefante es Esparta, el mayor animal en tierra, la ballena es Atenas, el mayor animal en el mar, pero cada uno tiene sus estrategias. Los espartanos invaden el Ática, son el mejor ejército político. Los atenienses se meten detrás de los muros y los muros no podían ser tomados en esta época. Cuando estábamos pasando la pandemia se recordaba la peste en Atenas, precisamente porque les pasó eso y estaban hacinados. Bien, ¿y qué hacen los atenienses? Con su flota dan la vuelta al Peloponeso y hacen raids, razias, desembarcos rápidos que causan daño y cuando los otros están reorganizando te vuelves a las naves y a otro sitio. Lo que hacían los piratas de toda la vida, que causa mucho daño, Pilos y Esfacteria. Los espartanos se rinden. ¿Se rindieron? Este se lo puso también el profesor Domínguez Monedero. Es magnífico escudo y con eso de tomado a los lacedemonios en Pilos. No puedo hablar de toda la guerra, evidentemente, y además voy muy mal de tiempo, vamos, que malísimamente mal. Pero sí decirles por lo menos que son unos hechos importantes. En el año 425 los atenienses no solamente hacen incursiones, sino que se quedan en territorio mesenio y tratan de fomentar la sublevación de los mesenios para hacer daño interno a los espartanos. Y los espartanos, claro, se alertan. Y van todos enseguida, pero por simplificar, cuando sube la marea quedan aislados y se quedan en la isla. Y claro, en la isla se quedan sometidos a las fuerzas atenienses que eran muy superiores. Y claro, se rinden, pero se rinden porque no han luchado cuerpo a cuerpo en un combate hoplítico. Se rinden porque les estaban hostigando desde arriba, pues con ondas, con piedras, jabalinas. Entonces, cuando llevan a los prisioneros a Atenas, hay una respuesta de estas lacónicas que no tiene desperdicio. Le dice, es que los que han muerto, le dice uno, es que los que han muerto son los valientes, le está llamando cobarde. Dice, la flecha no distingue a los valientes. Ya está. Qué suerte la flecha la lanzas y a que le caiga. Como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial y tú estás avanzando y te están lanzando granadas, pues ¿te cae o no te cae? Es que, ¿qué significa tu valor? Piensan, ¿qué pensarían de los drones, no? A ver, porque cuando el primer espartano vio una catapulta dijo, ¿dónde ha quedado el valor de las personas? Dice, ya estas cosas, ¿dónde ha quedado? Eran un poco arcaizantes, eran un poco arcaicos en este sentido. Bueno, Tucídides recoge la noticia de que sorprendió a los griegos porque creían que iban a morir empuñando las armas, ¿no? Y por eso digo lo de la flecha no distingue a los valientes, ¿no? ¿Cómo mata París a Aquiles? ¿Se enfrenta a Aquiles? No, se esconde, zas, le da la flecha, el talón, se lo carga. Matas a distancia, no das la cara. Es el arma de los persas, de los cobardes. Todo esto tiene una especie de código de honor. Hacia el cambio de paradigma, porque en esta época, esto lo he puesto porque, aunque sea... A ver, en esta época está escribiendo Josh Groth, que es el gran historiador del siglo XIX, el que significó el cambio de paradigma. Como vamos a ver el jueves, Esparta fue el modelo para toda la historia occidental hasta mediados del siglo XIX. Hoy que todos hablamos de democracia y todas estas cosas, hasta mediados del siglo XIX. Josh Groth fue el que dio el cambio. No es una casualidad que viniera de Inglaterra, que es una monarquía parlamentaria, naval, comercial. Los prusianos y los alemanes siguieron siendo proespartanos. Es que todo tiene su explicación. Bien, Josh Groth coge la masacre de los 2000 hilotas, de la que también habló el profesor Domínguez Monedero, y dijo que era el episodio el ejercicio de fría y calculada crueldad de los espartiatas, el peor de toda la historia, no solamente antigua, sino de toda la historia de la humanidad, porque les engañaron. Les hicieron creer que les iban a liberar y los mataron. Por eso lo he puesto en rojo.
y tuvo tal influencia en la historia de Grecia que eso hace que Esparta tenga el dudoso honor de ser el principio de una historia mundial del genocidio humano, que es from Esparta to Darfur. Es decir, ¿mataban hilotas? Sí. ¿Se mataba esclavos en otros sitios? Sí. ¿Por qué Esparta es genocida? Porque luego vino el nazismo y lo veremos el jueves. Bueno, un personaje interesante es Brasidas, el que llevó a los hilotas, lo comentaron también el otro día. Es un espartiata atípico. Este se sale de la norma. Los espartanos son lentos, piensan mucho las cosas, no son dinámicos como los atenienses. Este era atípico. No pertenece a las casas reales. Tucídides, con el que se enfrentó y significó, y perdió Tucídides, que era estratego, y tuvo que irse al exilio, Tucídides. Y dice de él, orador nada malo para ser espartano. Es decir, este por lo menos hablaba un poquito. Tenía dotes oratorias porque le abrían las puertas de las ciudades. Y marca un turning point en la época, porque, como comentó el profesor Domínguez Monedero, él fue el único espartiata. Parece que había gente que ese carisma que tenía no le gustaba. Entonces, cuando la Calcídica está muy lejos, muy al norte, los espartanos no destinan tropas tan al norte, le gusta el Peloponeso, ¿qué le damos a este hombre? 700 hilotas. Y los arman como plitas, como se dijo el otro día. Eso era insólito, porque los esclavos luchan como infantes ligeros, pero no como infantes pesados. Y resulta que él solo, con los 700 hoplitas, les hace un daño tremendo a los atenienses. Incluso les coge Anfípolis, que era el principal centro. Se le llamó eso los Brasideos en su honor. Fue heroizado a su muerte, lo sabemos. Estamos otra vez en lo mismo. El Larna es esto, que es la caja funeraria, no es un cofre, es una caja, supuestamente de Brasidas. ¿Por qué? Porque se ha encontrado en Anfípolis. Puede ser de los siglos V y IV. Tiene los restos de un hombre de mediana edad, como podía tener Brasidas. Y evidentemente se le rendía culto. ¿Quién puede ser? Pues Brasidas, el Larnas de Brasidas, en fin, que fue enterrado allí. Bien, en la segunda parte de la guerra entra en juego Alcibíades y tenemos la batalla de Mantinea. Es una época de paz ficticia, ¿no? Alcibíades, este personaje tan controvertido, mueve toda una coalición que se enfrente a Esparta en el momento en que sus aliados tienen dudas de Esparta. Y se produce la batalla de Mantinea, en tiempo de paz. Porque en el mundo antiguo el casus belli es cuando se invade el territorio del contrario. Después puedes estar dando tortazos en cualquier otro sitio del mundo, que si no invades el territorio del otro, lo que llamamos una guerra fría, ¿no? Bueno, lo estamos viendo, como digo, por todas partes. Entonces, la batalla de Mantinea, teóricamente en época de paz. Y los espartanos vencen y reafirman su liderazgo en la guerra del Peloponeso. Bueno, esto no voy a entrar porque ya voy fatal. Esto, si quieren luego verlo, sería la organización del ejército espartiata en dos momentos diferentes. En esa batalla de Mantinea, que es Tucídides el que nos cuenta, y principios del siglo IV, que es Jenofonte el que nos cuenta. Es parecida, pero no es igual, porque Tucídides menciona a los lojoi, pero no menciona a las moras. Entonces, es la unidad mayor, el equivalente a un batallón. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido una transformación entre medias. En fin, para Jenofonte la mora tiene dos lojoi, pero algunos dicen que a Tucídides se le pudo olvidar, no lo sé. Si quieren, eso lo pueden ver en cualquier momento. Voy a terminar la guerra del Peloponeso y ya lo dejo. La última parte de la guerra, digo, Esparta se echa al mar, porque los espartanos no tenían ninguna relación con el mar, evidentemente. Pena a los espartiatas de remeros. La verdad es que entonces Esparta se desnaturaliza, traiciona su idiosincrasia, dejan de ser lo que eran para vencer a Atenas, porque a Atenas sola se le podía vencer en el mar. Y se necesita una flota, y se necesitan remeros, y no tienen dinero.
¿De dónde lo consiguen? De los persas. Se les dijo también el otro día. Los persas tienen sobre todo dinero. Y entonces construyen una flota y remeros pagados con ese oro persa. Claro, el rey persa dice, ¿qué hay de lo mío, no? Todo esto no es gratis. El reconocimiento de la soberanía de los griegos de Asia Menor, la península de Anatolia. Y claro, eso costaba mucho para los griegos, porque luego van a decir, han ganado con el oro lo que no supieron ganar en las guerras médicas. El oro corruptor. El arquitecto de todo este diseño político va a ser Lisandro, otro espartiata atípico, especial. Cuando entraron en su casa, cuando ya Lisandro, cuando entraron en su casa, cuando ya había muerto, pues era el todopoderoso, gobernaba sobre prácticamente toda Grecia en la práctica, tenía un enorme poder y no tenía un céntimo. Es el corruptor incorruptible, todo el que tiene alrededor corrompido, daba prebendas, pero él no tenía un céntimo, pero controlaba todo. Bien, la batalla de Gospótamos es la victoria final, esta es una recreación, es una batalla naval, en el año 405, y Lisandro sorprende a las naves atenienses cuando estaban tomando el almuerzo, las captura, y como es un personaje cruel, pues mata a todos los que son de origen ateniense. En fin, cuando no mataba, cortaba la mano derecha, para que no pudieran remar más. Es decir, se acabó el remar. ¿Y qué hace este espartano atípico? Este es el busto de Lisandro, que tuvo una relación homoerótica con Agesilao II, ese rey cojo, que no hubiera sido rey si no hubiera sido por su amante adulto, que le colocó en el trono, gracias a que habían vencido a Atenas. ¿Cómo lo hizo? Es interesante. Había un oráculo, los espartanos, como son muy creyentes, todo oráculo había que cumplirlo. Había un oráculo de Delfos, tiene mucho trato con Delfos, ¿no? El famoso oráculo, que decía, guárdate Esparta de una realeza coja. Hombre, y uno de los aspirantes es cojo, llega Lisandro y dice, lo estáis interpretando mal. Lo estáis interpretando mal. Tenemos dos reyes, Agíadas y Euripóntidas, que descienden de Heracles. Coja es cuando uno de ellos no descienda de Heracles y se queda coja. Esa es la explicación. ¿Qué ocurría? Que ese Alcibíades que hemos puesto hace un momento, en su periodo que estuvo en Esparta, como no se quedaba quieto el hombre, pues se le vio una de las veces salir de la tienda de la mujer del rey Agis II. Rumores. Pudo tener amores con Agiatis, y si Agiatis se quedó embarazada, y si Agiatis va a tener el hijo de un ateniense, ¿se imaginan en Esparta? En fin, total, que Lisandro se llevó el gato al agua y tal. Lo que pasa es que a Agesilao le salió criacuervos y le salió, y en cuanto llegó al trono dijo, se apartó, a ver, claro, pero bueno. Lisandro fue el primer griego en recibir culto heroico en vida, y lo sabemos porque en las fiestas ereas de Samos se cambió el nombre por el de Lisandreas. Por lo tanto, tenemos una constatación fehaciente de que a este señor, en vida, no después de muerto, vamos avanzando, se va a culminar con Alejandro Magno, evidentemente, ¿no? Pero vamos avanzando en eso. La victoria sobre la guerra del Peloponeso va a significar el que, bueno, Esparta tiene un imperio que ya no solamente es continental, sino también marítimo. Es la hegemonía total, dueños de Grecia. Antes he comentado que fue un tímido precursor de Alejandro. Los persas, comentaba el otro día el profesor Domínguez Monedero, sacaron con ese dinero a Agesilao de Asia. Pero eso es lo que nos cuenta Jenofonte, tenemos la mitad.
Me parece interesante que conozcan el Anónime de Osirrinco. Son 3 papiros, 3 fragmentos de papiros que se encontraron a principios del siglo XX, pero que tienen una importancia fundamental, porque nos permiten contrastar lo que dice Jenofonte, que le gusta mucho Esparta, y no tenemos nada con qué contrastar. Entonces, uno de esos 3 fragmentos nos dice cuál es la causa de la guerra de Corinto, y nos dice que es cierto que los persas sobornaron eso. Bien, pero lo que no dice Jenofonte es que existía ya un caldo de cultivo contra Esparta, porque Esparta había aprovechado la victoria sobre Atenas para imponer su dominio dentro. La lucha faccional dentro de las... Es decir, apoyar a los suyos. Qué raro, ¿verdad? Es decir, en política, cuando estás en apoyas a los tuyos. Y apoyas a los tuyos y te llevas a los enemigos de los otros. Claro. Entonces, había apoyado a los suyos dentro, con lo cual había creado una situación de estasis, de conflicto civil dentro de... Porque Agesilao era un personaje, pues bueno, muy también... Con lo cual, los espartanos son los nuevos amos de Grecia. El comediógrafo Teopompo los comparó con taberneras, porque dijo, después de haberles hecho probar a los griegos la dulce bebida de la libertad, les sirvieron una mucha más amarga y desabrida. Y bueno, pues con esto lo dejo. Me quedan unas diapositivas, pero creo que se pueden poner en la presentación. Hemos llegado hasta el siglo IV y bueno, yo creo que hemos tenido una buena visión. Muchas gracias por su presencia.